A continuación, Sin pelos en la lengua, con Eduardo Espíndola Durán. La 1480, tu voz en radio. La 1480, tu voz en radio. La 1480. Agárrense de las manos. Hola, muy pero muy buenas noches. Ahora porque ya oscurece, ya estamos verdaderamente de noche. Es una alegría verdaderamente estar frente a los micrófonos de la 1480, un miércoles más presentes aquí para acompañarlos a ustedes desde las 19 horas hasta las 21 horas. Verdaderamente es una alegría, mis queridos amigos, amigas, esa masiva audiencia de nuestra querida Latinoamérica y el mundo. El saludo cordial desde Buenos Aires, Argentina, hacia la patria grande y el mundo. Verdaderamente es una alegría. Nosotros presentes como siempre cada miércoles, su programa favorito, Sin pelos en la lengua. Mis queridos amigos, cada miércoles en los controles técnicos se encuentra nuestro querido colega Marcelo Almirón, y quien los estará acompañando y conduciendo, Eduardo Espíndola Durán, esperando que sea del completo agrado de todos y cada uno de ustedes. Verdaderamente, hoy miércoles es una alegría y felicidad, porque es la mitad de la semana, aunque el tiempo, la temperatura está inestable, tal cual estaban diciendo los de vientos de bronce, que si llueve, que si no, que si sí. De hecho, ahora hay una garúa. Ya, mira, No le estoy dando una buena noticia a Eduardo Espíndola Durán, pero veremos qué pasa hasta las 21. Sí, es eso. No, tranquilo, que de ahí me deja retornar tranquilo, porque verdaderamente la noticia que me acaba de dar. Pero bueno, lo importante es que nosotros vamos a impartir alegría este miércoles, aunque a veces con las noticias no es nada gratificante. No es nada gratificante, pero bueno, es parte de la vida, del acontecer diario que vamos viviendo cada uno de nosotros y recorriendo el día a día. Así que nada, importante cada miércoles siempre agradecerles a nuestras firmas patrocinantes como es El Chiflado Motos. Un agradecimiento a nuestro querido amigo y propietario general Maxi González, y el gran saludo para Juanma Ríos. De igual manera, el agradecimiento a Comidas China Mi Rey, y el saludo para nuestro querido amigo Marcos y Víctor Cuevas, propietarios. Agradecerles precisamente por acompañarnos y brindarnos su parte de poder estar junto a nosotros para poder ingresar hacia los hogares de todos y cada uno de ustedes. De igual manera, el agradecimiento a Carlos Heredia, a Jacqueline Espíndola, que son propietarios del Escondite del Camba, comida cruceña. Así que ese agradecimiento para todas esas firmas patrocinantes que dan la oportunidad que nosotros podamos estar frente a los micrófonos de la 1480, tu voz en radio. Este miércoles 9 de abril del 2025, verdaderamente cómo corre, ya estamos en abril. Parece que ayer fue Navidad, pero bueno. Hoy les traje un titular que va precisamente, elegí esta noticia que es internacional, que tiene que ver sobre Trump. Donald Trump redobló la presión sobre China y otra vez se desplomaron las bolsas. Es una parte que yo les voy a dar, compartir, para analizar precisamente el tema que les traje hoy, que es la mirada y cuál es su función. Ustedes saben que cada miércoles suelo traerles un tema que va relacionado con nuestro cuerpo humano. Como siempre les he dicho, este 2025 nosotros vamos a sembrar la semilla del amor. Vamos a ir desglosando precisamente esta incógnita, a qué vinimos a este mundo, y entre todos y cada uno de ustedes me ayudarán a ir analizando y reflexionando precisamente esta incógnita, a qué vinimos a este mundo, ¿tenemos alguna función? Así que nada, va el tema de la noticia, precisamente lo traigo precisamente porque es presión
la presión que hace de Donald Trump es algo que verdaderamente, socialmente, nos presiona a todos y a cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a ir desglosando estos temas. Ustedes saben que les dije que voy a traer un tema. El tema es ¿qué es la mirada? ¿Qué es la mirada? Les he traído en el anterior tema, ¿qué son los ojos? Los ojos son un órgano sensorial que permite ver y percibir el mundo que nos rodea. Por eso traigo para desglosar, porque en todos los programas voy trayendo temas de partes de nuestro cuerpo humano para que vayamos teniendo conocimiento, aunque ya lo sabemos, ya lo he replicado muchas veces. Cada uno sabemos porque hemos estudiado, hemos salido del colegio, de la universidad, en distintas áreas hemos estudiado y sabemos, pero muy por encima. Pero es necesario que nosotros vayamos conociendo cada función de nuestro organismo y qué función cumple, qué aporta en nuestra vida diaria, con qué ojos miramos la vida. Así que vamos a ir desglosando ese tema y de igual manera vamos a escucharla a esta voz humanista como es la profesora que es jubilada ya, profesora María Cristina Sánchez, que nos brindará verdaderamente una voz de aliento, una voz humanista que nos va dando herramientas para ir entendiendo y comprendiendo el acontecer diario que vamos viviendo y que cada uno de nosotros tenemos una mochila pesada que a veces nos es dificultoso poder llevarla y atravesar cada avatar que nos brinda el día a día. Así que nada, vamos a estar escuchándola a ella. Y otra parte que sí les voy a hablar y dar consejos referente al tránsito, que verdaderamente cuando nosotros conducimos, ya sea auto, colectivo, camión, cualquier vehículo, verdaderamente estamos llevando una arma. Yo le digo de esa manera, estamos llevando un arma, porque verdaderamente si no prestamos atención se puede pasar un peatón, y si no brindamos nosotros la debida atención nos los podemos llevar por delante, o en viceversa, nos pueden chocar. Entonces hace falta verdaderamente que entendamos y que vayamos comprendiendo, y les voy a dar una noticia que también es muy buena en el tema de tránsito. Quienes recibirán una multa de 189,000 pesos en Buenos Aires por incumplir con esta norma de tránsito, que es de vital importancia porque esto se ve por doquier, verdaderamente el respeto que tiene que haber en el desenvolvimiento cuando estamos conduciendo, la responsabilidad que tiene que haber, porque cuando salimos a trabajar, cada ser humano en cualquier fuente de trabajo que nosotros tengamos, no sabemos si nuestros hijos, nuestras hijas salieron con un amigo, con una amiga a pasear, tal vez en un coche, tal vez en una moto, tal vez en un colectivo, o fueron a algún lugar, y nosotros, si no prestamos atención, tenemos un camión, chocamos a alguien, no sabemos si tal vez en ese auto, en esa moto, está yendo ya sea nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hermano, nuestra hermana, cualquier familiar. Entonces es de vital importancia que nosotros reflexionemos en esa área, porque es muy importante. Así que nada, bueno, para no cansarlo, como siempre, cada miércoles es habitual que nosotros empecemos con un tema musical que viene así, de esta manera. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. Bien, mis queridos amigos, retornamos a los estudios de la 1480 después de haber escuchado ese tema musical que brinda alegría verdaderamente, aunque con tanto acontecer que no es gratificante. Hoy miércoles verdaderamente estuvieron en la marcha, como todos los miércoles suelen hacer, por los jubilados. Es algo que no gratifica, pero en parte sí me alegra, porque verdaderamente está despertando la humanidad aquí en nuestra querida Buenos Aires, Argentina,
porque se vieron, y ustedes lo han visto en entrevistas televisivas, precisamente a la gente que está marchando y están apoyando a los jubilados. Eso es algo que verdaderamente alegra, porque manifiestan que ellos no son jubilados, simplemente fueron a apoyar a los jubilados, porque eso es tener un buen corazón humano, porque no puede ser que se sigan dando estas cosas, que se repitan estas cosas, que gente jubilada, y lo han escuchado ustedes, entrevistas donde comen 2 veces al mes carne. Eso verdaderamente gratifica, verdaderamente es de agrado de cualquier ser humano que esté en su mesa y gozando con un asado al pleno gusto, mientras otra persona, otro ser humano igual que nosotros, no puede, después de haber trabajado toda su vida. Eso verdaderamente duele. Pero en parte me alegra, porque he visto en varias entrevistas que televisivas, y ustedes también lo han visto, aunque bueno, lo dejo ahí porque son cosas, no soy quien para prejuzgar cada cosa, porque eso es lo que tenemos que ir transformando precisamente nosotros, ver desde el punto de vista de que por lo menos ahora canales que verdaderamente solamente se ocupaban de dar palo a la gente trabajadora, también están enfocándose en esa área. Eso es importante, y que la gente se está sumando y lo está pidiendo, que todos tenemos que sumarnos, unidos en una sola voz de amor, verdaderamente reclamar lo que nos pertenece por derecho, porque verdaderamente aportaron durante toda su vida trabajando, y no puede ser que ahora, cuando les toca descansar, tengan que seguir trabajando porque no les alcanza la jubilación. Eso es lo más doloroso, pero la parte buena es que la gente sí se está sumando, y eso importa mucho a nivel humano, que no solamente nos ponemos felices porque bueno, estoy cuidando mi quintita yo, total los demás que se las vean como sean, no, es muy hermoso. Así que no es gratificante la noticia, porque verdaderamente que una trabajadora, y lo han escuchado en anterior programa de igual manera, que traje de otra señora entrevista que igual trabajó toda su vida y que ahora tenga que seguir trabajando y no poder comer, no poder gozar de alimento, mientras otros se dan el gusto de hacer verdaderamente orgías en toda la plenitud de la palabra, en cualquier área. Eso verdaderamente es humano, ver que otro ser humano que trabajó toda su vida no tendrá la misma capacidad que usted, mi querido amigo, amiga, que goza de la plenitud económica, pero sí está trabajando y trabajó, aportó. Entonces es justo que cada uno de ustedes de igual manera vaya transformando su corazón y sienta por la otra persona. Y eso que están haciendo es algo bueno, verdaderamente. Por supuesto, pero a mí lo que me molesta mucho es la generación actual, los jóvenes, sí, que niegan esto y no tienen en cuenta su propio futuro. Tal cual, excelente. Lo toman como una protesta politizada. Sí. Ahora digo yo, en el momento que uno reclama algo, protesta, y sí, es política. ¿Por qué hay que darle tanta vuelta si es político o no? Sí. Lo mismo pasa con la música. Y sí, mucho de lo que se dice tiene que ver por una cuestión política. Sí. Porque hay que cuestionar eso. La música no es solo para divertirse. Incluso la música divertida a veces tiene un mensaje, un contenido bueno. Y lo que pasa es que no quieren que la juventud actual piense. Tal cual estás expresando eso. Sino que viva adormecida, embobada. Sí. Y que no piense incluso en su propio futuro. En su propio futuro. Entonces, todo tipo de reclamo, todo tipo incluso de marcha o de protesta, tiene que ver con el futuro de cada uno de nosotros. Los que estamos ahí, muy cerca de lo que es el paso jubilatorio, o aquellos que todavía tienen varios años, o aquellos que están muy cerquita y que tampoco tienen riesgo de incluso de no jubilarse. Sí, sí. Y que no saben, por ejemplo, que en la década del 90 hubo el intento de la jubilación privada que le salió el tiro por la culata. Ya. Es decir, con las AFJP, que fue otro curro. Entonces, todo lo que se critica desde la derecha, en la década del 90 tuvieron la oportunidad de hacer su vida derechizada, y sin embargo después todo terminó en el año 2001, con una crisis sociopolítica y económica brutal, fuerte, la peor de toda la historia. Sí.
Bueno, la lógica indica que esto va camino a algo muy similar, pero lamento mucho que un grupo de jóvenes no entienden, estén ciegos, pero bueno, y que utilizan las redes sociales para amedrentar sin darse cuenta de lo que están haciendo. Muchos son trolls, son personajes ficticios desde las redes sociales, pero muchos piensan así, tontamente, sin darse cuenta. Algún día despertarán, algún día se darán cuenta. Eso es lo que pasa, tal cual decir. Verdaderamente que tienen que analizar, pero bueno, precisamente es porque no hay quienes les brinden, por decirlo así, conocimiento de las cosas pasadas. Simplemente tienen la oportunidad de estar bien ahora, por decir, pero eso es parte del sistema que ahora va cambiando. En el tema educativo, que precisamente voy a tocar ese tema, lo que estás diciendo ahora mismo, que tiene que ver con el pensamiento que tienen los jóvenes ahora, pero hay un sistema que se encarga de embobar al ser humano y dividir entre familias, donde ahora no pueden opinar nada ni padres ni madres referente en el tema de la educación, y los jóvenes son jóvenes porque todos hemos sido jóvenes y cada uno quiere ser el icono central en el mundo, y es lo que ha pasado a este accidente que hubo de los jóvenes que se accidentaron, que hubo un choque, se chocaron 5 jóvenes, murieron 4 y uno está vivo, pero bueno, porque no hay manera de decir. Lo que hace es el sistema romper el vínculo familiar para que no haya entendimiento y ni tengan conocimiento de las travesías que pasaron los padres. Pero bueno, voy a esta noticia que es de Trump. De Donald Trump. Redobló la presión sobre China y otra vez se desplomaron las bolsas. El gobierno de Xi Jinping había respondido con gran dureza al ultimátum de la Casa Blanca para que anulara gravámenes de réplica a los que había impuesto Estados Unidos. Ante esto, Trump lo sancionó con un 50% adicional, lo que eleva los aranceles a un extraordinario 104%. ¿Por qué traigo esta noticia? Porque la presión que hay numérica, económica, es lo que verdaderamente genera muchas cosas que no están bien en la familia. Esta presión pareciera que está lejos, que es allá Donald Trump con China, que lo está presionando, pero repercute a toda nuestra querida Latinoamérica. Esta toma de decisiones repercute, y cuando repercute a nuestra querida Latinoamérica, repercute a la familia, repercute en la familia, porque cada ser humano, como los jubilados, que hay señoras, señores que no pueden comer carne como todos comemos cada día, 2 veces al mes. Hay mucha gente de igual manera que no llegan a fin de mes. Claro, la persona ya de más de 50 años, de 60 años, vamos a partir desde los 60 años, que puede tener tal vez 20 años más o 25 años más de vida, cuando protesta porque no puede alimentarse como corresponde, nutrirse, lo hace primeramente porque tiene el gasto de los medicamentos. Tal cual. Al no tener descuentos o al tener que dar peripecias para tener poder alcanzar a esos ciertos medicamentos, y ni hablar a las personas que ya tienen alguna enfermedad o que con el paso de los años van surgiendo enfermedades lógicas, crónicas que tienen, y no lo pueden cubrir. Entonces, ¿qué es lo que hace un jubilado de la mínima? Es que es la gran mayoría. El jubilado de la mínima es el jubilado que cobra lo más básico. Lo más básico, Una de dos: o se medica o come, o se medica o morfa, como decimos en el barrio, o se compra remedios o se compra para comer. O para comer, bueno, tal cual. Para ambas cosas no le alcanza, y la persona que está medicada tiene que alimentarse. Entonces estamos en esta trampa. Por eso cuando los jóvenes se emperran y jóvenes y no tan jóvenes, pero digo, los jóvenes son los que están como empecinados a darle bola a este energúmeno que tenemos en el gobierno, por una cuestión
fantástica, por una cuestión ilusoria, por una cuestión que simplemente le están vendiendo un personaje para la historieta más que para otra cosa. No tienen la más mínima idea de lo que en su propia familia pueden sufrir, pero es decir, o compras medicamento o compras para comer. Sí. Bueno, muchos que no son jubilados eligen, si me compro un par de zapatillas o algo para vestir y ya voy a tener menos para comer bien. Bueno, o tengo que pagar el alquiler porque no todo el mundo es dueño de casa. Entonces todos están en la misma, pero la persona mayor que ya no tiene el físico para poder trabajar un poco más, está realmente, y además la decepción del paso de los años, de decir, bueno, ahora que tal vez tengo todas las ganas de poder hacerlo y no lo puedo hacer porque el cuerpo no me da. Y después, ¿para qué trabajé tantos años? Para terminar viviendo así. Eso es lo incoherente e injusto. Porque muchos dicen, pero la gente bla bla bla, hay que ver si trabajaron. No, viejo, no es así. Por eso, es que ese es el tema, ese es el egoísmo que hay que ir eliminando, eso es lo que el humanismo precisamente pide, la transformación. Y además, ¿para qué se gobierna? ¿Se gobierna para la población o gobierna para un grupo de gente, para el crecimiento propio? Yo entiendo que se gobierna para la población. Para la mayoría de la población, que es lo que la gente más vulnerable, porque la gente esa menor que acapara, por decir, la economía, tiene la capacidad de soportar muchas cosas que le venga. Entonces, lo que tiene que tener en cuenta el Estado, cualquier Estado, es precisamente enfocar en los más vulnerables. Pero bueno, son situaciones que se van dando y vamos a seguir con esa misma historieta. Poco a poco va a ir despertando la humanidad. Vamos a otro tema musical para alegrar este miércoles. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. Escúchanos online, www.am1480.com.ar. Seguí escuchando Sin Pelos en la Lengua, con Eduardo Espíndola Durán, en la 1480. En Tacuarembó están perforando el suelo para extraer agua del acuífero guaraní. Pero no será para los uruguayos, será para una planta química alemana. Es el proyecto de hidrógeno verde en tambores, que consumirá 700.000 litros de agua por día durante 30 años. Y se la llevará gratis, no pagará nada por ella. Y con el agua más pura del Uruguay, producirá combustibles que se llevarán a Europa. La industria del hidrógeno verde recién comienza a desarrollarse. Y su principal dificultad es conseguir fuentes de agua dulce de calidad. Desalinizar o filtrar aguas residuales es muy caro. Por eso, cuanto más pura es el agua, más barato es el proceso de producción. Justamente, el agua de tambores es conocida por su excelente calidad y pureza. En este sentido, es un emprendimiento experimental, ya que no existen antecedentes en el mundo de producción de combustibles a partir de agua subterránea, por lo que resulta difícil poder predecir las consecuencias. La recarga de los acuíferos es un proceso que demora muchísimo tiempo, por lo que si se extrae más agua de la que se puede recargar naturalmente, el daño es irreparable. Cuando disminuye el agua subterránea, se secan los arroyos y los ríos, y aunque llueva, no recuperan su caudal. En el contexto de crisis hídrica actual, el interés debería estar en la preservación y priorización del agua para el bienestar humano, pero en cambio, se sigue avanzando en el proyecto Tambores, a pesar de que todavía no cuenta con los estudios de impacto ambiental que garanticen la seguridad del acuífero. Recuperemos la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Bien, ahí estábamos escuchando precisamente la extracción de agua que se está dando, y eso para llevárselo a Europa. Precisamente es lo que hace la parte privada. Y también lo que es la ignorancia, una vez más, de una parte de la población que no sabe mirar todo esto. El hecho de extraer tus propios recursos, en este caso estamos hablando de una localidad en Uruguay. Pero en términos de Latinoamérica, tanto Argentina como Uruguay, como cualquier país de Latinoamérica, está siendo saqueado desde los recursos naturales. Y para una parte de la población de todos los países, porque en todos los países hay una mentalidad de no querer entender las cosas, porque hablan de un nacionalismo sin dar cuenta del verdadero valor de las naciones, que es sus propios recursos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Seguramente muchos habitantes del Uruguay
estarán como contentos para que esto pase, porque trae beneficios y bla, 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 sin darse cuenta por encima del real peligro. Sí. Y lo mismo pasa aquí. Cuando se extrae el litio, Sí. por dar un ejemplo, Sí. y continúan el consumo desbordado o desbordante de los celulares, Sí. que necesitan del Sí, litio sí. para... poder seguir elaborando eso. Bueno, cosas así Sí. es lo que realmente tenemos que pensar. Tenemos que analizar, reflexionar y pensar precisamente tal cual. Y es aquellos expresando. que dan cuenta de estas cosas, decírselos a los que están ciegos o desconocen todo esto, decirles, por lo menos abrirle la mirada, Abrirle la algo, mirada, sí. algo. Visibilizar precisamente eso, tal cual le estás expresando, pero precisamente es para que entendamos y despertemos de una vez que la parte privada, no todo mundo, no se puede poner a todos en un mismo embudo, pero la parte privada lo único que ve es los números, lo único que le interesa son los ingresos, no le interesa el ser humano, en vez de pensar en el ser humano, lo que va a resultar después de todas esas operaciones que se van haciendo, ¿qué mundo les va a dejar? ¿O qué país va a quedar para las futuras generaciones? Es que eso es por 30 años que van a ir extrayendo y no van a pagar nada. No van a pagar nada, son acuerdos que hacen entre estados y quienes manejan precisamente las empresas multinacionales esas. Pero el verdadero factor importante es el ser humano. No piensan en el ser humano, simplemente hacen números, y cuando presiona económicamente al país, quienes pagan siempre son los más vulnerables. Toda la vida se va repitiendo lo mismo, los más vulnerables. No se puede dar una buena educación, una buena salud, porque no le alcanza, supuestamente, entre comillas, al Estado de cualquier país de Latinoamérica y el mundo. Quienes van jugando con eso, no les alcanza. Entonces eso es lo que tenemos que despertar verdaderamente, que primer lugar y factor principal es el ser humano, porque el ser humano es el que va a ir generando ingresos para cada generación, para cada familia, porque verdaderamente lo único que prefieren es ver números, como la presión que le está haciendo a China. Eso puede ser a cualquier país latinoamericano. Y después, como no se visibiliza en los medios de comunicación, ya sea televisivo, prensa escrita o radiofónica, no se visibilizan esas cosas, muy detrás de bambalinas lo que tienen que sufrir cada familia, que no llega a fin de mes, que no le alcanza el sueldo porque le pagan 2 monedas y para poder comer o comprar carne no llega. Eso es lo que se tiene que concientizar. Y después, quienes pagan precisamente son los niños. Esos angelitos, angelitas, que no piden venir al mundo, tienen que pagar porque al papá, a la mamá, no le alcanza el sueldo que le pagan, tiene que trabajar 12, 14 horas, y ellos tienen que adecuarse a la realidad que tiene cada padre y cada madre, mientras otros están gozando económicamente abundantemente. Eso es lo que hay que concientizar. Después vienen las enfermedades en los nenes, en las nenas, y donde no puede alcanzar los padres para poder llegar a comprar medicamentos que necesitan los hijos, o desenvolverse en la educación, desenvolverse como tiene que ser. Un niño, una niña muy bien alimentada, muy bien nutrida, se va a desenvolver en el estudio. Es algo que tenemos que concientizar. De ahí vienen las enfermedades. Estaba escuchando en el programa de ayer de Rata China, verdaderamente que tocaron ese punto, de niños que hay con síndrome de Down. Y hay muchas enfermedades, aún no teniendo eso. Si verdaderamente un padre de familia, una madre de familia, no puede llegar a fin de mes, deja a los nenes, a las nenas, a la de Dios. Y no puedo yo prejuzgar y decirle, bueno, si yo puedo llevar a mi hijo así, manejarlo de esta manera, de esta otra forma, vos también tenés que hacerlo, porque primeramente tengo que analizar, reflexionar y comparar si mi sueldo es comparable con el sueldo de ella. Motivo y causa del por qué a veces se generan las enfermedades. Si no tiene una buena alimentación, no puede rendir bien en la escuela,
Me encantó lo que expresó la entrevistada que había, que era Karina, que no gozan de tiempo, a veces los padres no gozan de tiempo para poder prestar atención en determinadas cosas que necesitan ayuda. Los nenes, las nenas, cuando llegan de la escuela, del colegio, en determinadas materias que no pueden rendir bien, no hace falta que estén enfermos, aún no estando enfermos los nenes, porque son niños, niñas que están aprendiendo recientemente, no han recorrido el camino que nosotros los adultos ya recorrimos, sea bueno o malo. Pero si un padre, una madre no goza de un buen sueldo, no va a lograr tener tiempo y espacio que necesita para poder acompañar a ese niño, a esa niña en el estudio. No goza de ese tiempo. En la escuela le enseñan, pero también tiene que acompañarse en el hogar. ¿Pero qué va a acompañar? Si el padre, la madre tienen que trabajar 12, 14 horas, ¿quién le ayuda a ese nene, a esa nena a comprender que no puede desenvolver ya sea una operación de matemática o interpretar una lectura? ¿Quién le ayuda? Sin dudas hay toda una teoría para que se ponga en práctica, que el humano esté sometido a un sistema, sí, que la familia se desintegre, que se piense cada vez menos. Sí, tal cual. Escuchando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando ya con un tono grosero insultante, sí, a cualquier país del mundo, sí, con una autoridad de arrogancia, sí, que Estados Unidos siempre la tiene porque ha invadido prácticamente, ha invadido. Es su cultura, lastimosamente es su cultura que tiene. En todos lados, y forma parte del problema que tiene el mundo. Porque Estados Unidos no trae ninguna solución, trae problemas a la población mundial. El día que ese país del norte sufra los gritos de la tierra, ahí los quiero ver. Sí, sí, ahí los quiero ver. Van a estar implorando que los países les ayuden. Seguramente se brindará ayuda a la población, pero a los gobernantes realmente uno pensaría lo peor. Sí, pero no sería muy humano lo que uno piensa. Tal cual. En fin, pero estamos en un sistema que, teniendo Latinoamérica, teniendo un potencial de recursos y humano tan grande, no tiene por qué estar pasando por todo esto. Pasando por todo. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, vamos a escuchar un tema musical y luego al retorno la vamos a escuchar a nuestra querida amiga Cristina Sánchez. No te vayas, quédate en la 1480. Ya vuelve. Sin pelos en la lengua. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite AM 1480. La 1480. Tu voz. En radio. Seguí escuchando Sin pelos en la lengua con Eduardo Espíndola Durán. En la 1480. Hola, buenas tardes, noches. Hoy vamos a hablar de felicidad y sufrimiento. Un tema muy pero muy actual siempre en la vida de todo ser humano. Para nosotros es un objetivo lograr una creciente satisfacción con uno mismo. Esto es posible en la medida en que se vayan entendiendo los factores que se oponen a esa felicidad creciente. La felicidad es un estado en el que no hay sufrimiento. ¿Puede una persona ir progresivamente superando sufrimiento? ¿Qué opinan? Yo les digo, con seguridad que se puede, aunque vemos diariamente lo contrario, es decir, a medida que avanzan los años, muchas personas van aumentando su sufrimiento. Pero, ¿cómo se hace para ir logrando una felicidad creciente? Hay una forma, y consiste en comprender cómo se produce el sufrimiento y en comenzar a obrar de manera diferente a la que lo genera. Nosotros vemos el sufrimiento manera de obrar para evitarlo.
Sin embargo, debe entenderse antes la palabra sufrimiento. Muchas personas creen que no sufren, sino que tienen problemas con el dinero, con el sexo, con su familia, con otras personas, etc. Creen que simplemente viven con tensiones, angustias, inseguridades, temores, resentimientos y todo tipo de frustraciones. Pues bien, conjunto de problemas llamamos sufrimiento. Será interesante distinguir entre dolor y sufrimiento. El primero es físico, el dolor, y sobre él el progreso de la sociedad y la ciencia tienen mucho que hacer. El hambre, la sed, la enfermedad es dolor. En cambio, el sufrimiento es mental. A veces el dolor trae sufrimiento mental y también el sufrimiento mental produce dolor físico y enfermedad. Muchas veces nos dirán los médicos que este dolor del hígado, del estómago, del corazón o de la cabeza es por el estrés. El estrés es mental, pero actúa sobre el cuerpo y provoca enfermedades. Esta distinción entre dolor y sufrimiento es de las primeras cosas que uno empieza a comprender en el trabajo de la comunidad. Luego se aprende a buscar las verdaderas raíces del sufrimiento y se descubre la necesidad de cambiar la forma de actuar que produce sufrimiento. Entonces les dejo una pequeña tarea. Escriban en un papel cuáles son los dolores que sufren, cuáles son sus problemas o sufrimientos. Hasta la próxima. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua, en la 1480. Bien, mis amigos, retornamos a los estudios de la 1480. Saludos a toda esa gente linda que sigue sumándose a escuchar la 1480, tu voz en radio. El saludo, como siempre, desde Buenos Aires, Argentina, hacia la patria grande y el mundo. Bueno, mis queridos amigos ciberescuchas y radioescuchas, verdaderamente estamos escuchando a la profesora que es jubilada, María Cristina Sánchez, aportando la visión que tiene en esa voz humanista, que verdaderamente las dolencias que nos aquejan a cada ser humano tienen que ver precisamente con esa presión social y económica que vivimos todos y cada uno, de una u otra manera, unos a mayor escala, otros a menor escala, pero precisamente se da porque el estrés que se satura en nuestra mente y nos genera el dolor de cabeza que no podemos soportar, va pasando factura a distintas partes de nuestro propio organismo, de nuestro cuerpo. Pero claro, nosotros no somos médicos, ¿verdad? No tenemos conocimiento de que cada parte o dolencia que nos aqueja va generando precisamente la preocupación, el miedo, el temor a no poder llegar a fin de mes. Tengo que comprar ropa para mi hijo, para mi hija, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el alquiler, o si no, vivo y yo soy propietario, de igual manera tengo que pagar expensas, tengo que pagar infinidad de cosas que hay que pagar, y la presión social económica sobresatura la mente del ser humano. Como les digo, a unos a menor escala, a otros a mayor escala, pero sí va generando esas dolencias que muchos solemos decir, o hay quienes dicen que tiene que ver una cosa con la otra. No, mis queridos amigos, amigas, jóvenes, sí que tiene que ver, porque va generando el dolor. Les traje en el anterior programa
¿Qué son los ojos? ¿Qué función cumplen los ojos? Esos recepcionan, perciben lo que ven y mandan al cerebro. Y si estás viendo a tu hija, a tu hijo con dolencia y no te alcanza el sueldo para poder llevar y comprar medicamentos, ¿verdaderamente eso no te generará dolor? ¿Qué me decís, Marcelo, vos, según tu lectura? Estados Unidos pone aranceles e históricamente quiere que los países no produzcan nada. Vivir dependiente de ellos. Dentro de esa producción están los medicamentos. Argentina tuvo, en un pasaje muy breve, la oportunidad de elaborar los propios medicamentos. Tenemos universidades que capacitan y forman científicos para poder desarrollar todo eso, la industria farmacológica de los medicamentos, para que el hecho de producirlos en tu propio país estén a un precio apto para su propia población. Claro. Pero no, sin embargo sufrimos la presión y cuando más se le pida al Fondo Monetario, peor. Es peor, claro. Peor, porque por más que produzcas lo que produzcas, siempre vas a estar pagando una deuda y que quien paga esa deuda es el pueblo. El pueblo tal cual. Quien paga esa deuda es el pueblo siempre. Entonces, por eso estamos viviendo como vivimos, por eso pagamos los medicamentos a un precio altísimo, elevado. La ropa, lo que los alimentos. Lo que verdaderamente la materia prima que contamos aquí en la Argentina. Claro, es decir, la carne, los cereales, los lácteos, de la manera en que son producidos en nuestro país, de a toneladas, no se puede estar pagando ese precio por una cuestión lógica, humana, pongan en el término que quieran. Sí, más que todo humana, que es lo que tiene que ir. Bueno, yo pienso que en algún momento todo esto va a explotar, porque, a ver, como bien decís vos, Eduardo, cada tanto decís, a ver, despierten, y no como dicen quien está ahí de rodillas a Inglaterra y a Estados Unidos, pero hay que despertar, pero sobre todo a los jóvenes, que se den cuenta en cuál es el sistema en el que estamos. Tampoco estoy hablando desde una visión de izquierda, ni mucho menos, nada, sino de la capacidad que un país tiene para producir su propio alimento, su propio ropaje, su propia forma de nutrición y de medicación. No tenemos que estar sufriendo de esta manera ni estar preguntándonos si me conviene comprarme un kilo de carne picada o comprarme un remedio porque con este frío inmediatamente en cualquier momento me va a dar una gripe. Bueno, esas cosas a esta altura del siglo XXI, siglo XXI tenemos que estar de esta manera. Si fuésemos inhumano. Si fuésemos una isla o un país donde estamos rodeados de volcanes y todo el suelo es de piedra, bueno, todavía tendría lógica, por decir. Bueno, sin embargo, tenemos hectáreas, miles de hectáreas, cientos de miles de hectáreas para producir alimento y que el humano sea muy saludable y pueda generar ingresos para el país, mantenimiento. Y nos debatimos en la tontería de las redes sociales y en el esteticismo del presidente y su novia inventada y toda esa tontería que no es prioridad para nadie, cuando la prioridad es alimentar a los que están naciendo en este momento, tal cual. Y reconocer a aquellos que han trabajado durante tantos años. No sé, parece como uno está hablando verdades de perogrullo, reales que pasan y que estamos viviendo. Estamos repitiendo siempre lo mismo, pero se tratará de insistir. Se trata de insistir que verdaderamente, tal cual lo expresaste vos, que despertemos a una parte humana. Ahora nos toca a nosotros, a los seres humanos, dejemos de estar dormidos y que todo el tiempo nos vivieron engañando, y eso lo saben porque en las redes sociales se va difundiendo todas esas cosas, y que el sistema se encargó de embobarnos y crear tendencias que verdaderamente solamente es el consumo, el consumismo, y que no valemos por ser nosotros, sino por tener, y eso es lo que tiene que ir cambiando precisamente, porque lo único que les interesa a la parte privada es ingresos económicos, olvidándose del ser humano, y que el valor humano principal somos nosotros, no somos números, ni tus hijos, ni tus hijas, nadie, ningún niño ni niña es número, es ser humana con sentimiento. Entonces eso es lo que tenemos que ir reflexionando y analizando precisamente para ir transformando este mundo en el que vivimos, que yo les digo a los jóvenes
que hay muchos jóvenes buenos, fuertes, valientes, que van a cambiar y escribir una nueva historia. Hay pocos que son todavía rebeldes, soberbios, sin tener una base sólida, sin preguntar al abuelo, a la abuela, cómo lograron adquirir esa cúspide económica que ahora gozan. De un momento a otro las cosas pueden cambiar. Lo pongo como ejemplo lo que pasó, el accidente, la situación natural que se dio de la inundación. Claro, en Bahía Blanca. En sí. Bahía Blanca. Que es uno más. Un ejemplo que nos sirve para tener, perdón que te corte, nos sirve para tener ese ejemplo. Mucha gente habrá de mucho dinero que estaba viviendo ahí, quedó sin nada, empezar de cero. Eso puede pasar, lo que pasó en Bahía Blanca es un ejemplo y debemos despertar al humanismo verdaderamente para reflexionar esas cosas. Bueno, vamos a otro tema musical y al retorno vamos a desglosar precisamente qué es la mirada del tema que les traje. Estás escuchando Sin Pelos en la Lengua. En la 1480. Deja tu mensaje, opinión, pedido de canciones, temas que quieras escuchar, WhatsApp, texto o audio para participar de los programas. 156 000 0863 156 000 0863. La 1480. Tu voz en radio. Seguí escuchando Sin Pelos en la Lengua con Eduardo Espíndola Durán. En la 1480. Cuando pierda todas las partidas, voy a ganar nuevamente mucha más audiencia. Saludo para toda esa gente linda, hermosa de mi querida Latinoamérica y el mundo. Como siempre, el saludo cordial desde Buenos Aires, Argentina, hacia la patria grande y el mundo. Gran saludo para mi querido amigo Mauro Montero, que nos escucha en el barrio Núñez. De igual manera para Vania, que nos sintoniza en el barrio Urquiza. Otro gran saludo para nuestro querido amigo Martín. Y otro gran saludo, mi querido amigo Miguel Cambará, nos sintoniza acá en Liniers. Para toda esa gente linda que sigue sumándose a escuchar la 1480 y su programa favorito, Sin Pelos en la Lengua. Vamos a desglosar precisamente este tema que les traje. ¿Qué es la mirada y cuál es su función? La mirada es la acción de ver y es un recurso de comunicación no verbal que expresa emociones y aptitudes. A través de la mirada podemos transmitir y recibir información sobre los demás. Bueno, eso nos ayuda a entender que los ojos sirven para mucho, porque aquí está diciendo que la mirada es la acción de ver y una herramienta de comunicación, porque con qué ojos miremos el acontecer diario de nuestro entorno, vamos a percibir y pasar información a nuestra mente, y de acuerdo lo que recepcione nuestra mente y analice, el resultado será en accionar de cada uno de nosotros. Es importante que verdaderamente nosotros reflexionemos con qué ojos miramos cada cosa, cada acontecer, cada situación que se nos da en la vida y en nuestro entorno. Verdaderamente es el motivo y la causa del por qué les suelo traer cada parte de nuestro cuerpo humano, para que vayamos recordando: yo no soy un maestro, soy simplemente un ser humano de igual manera que todos y cada uno de ustedes. Solamente suelo traerles para recordar lo que ustedes ya saben, porque en esta vida diaria que tenemos y el pesado desenvolvernos, nos cuesta recordar o reflexionar para qué sirve cada parte de nuestro organismo y cuál es la función que va a cumplir para el conjunto de nuestro propio cuerpo y nuestro propio accionar. Verdaderamente la función de la mirada refleja sentimientos. La mirada puede expresar lo que pensamos, sentimos o estamos pensando. ¿Eso es cierto o no? Cada uno de ustedes lo saben.
refleja nuestros sentimientos. Cuando vemos algo hermoso, algo bonito, nos alegra y refleja esa luz que tenemos de alegría, de felicidad. Y si vemos algo triste, algo doloroso, algo que no es gratificante, la expresión de nuestra vista es verdaderamente de tristeza. Por eso es necesario que verdaderamente nosotros tengamos la capacidad de reflexionar, analizar. La mirada aporta información no verbal que complementa el mensaje que se transmite con palabras. Cada uno de nosotros complementamos verdaderamente el mensaje que lo transmitimos con nuestras propias palabras. ¿Por qué motivo traigo estos temas para tocar? Porque hace falta que reflexionemos y despertemos en paz, armonía, para poder analizar cada situación que se da, cada acontecer que pasa y que verdaderamente no nos llena de felicidad. Es por eso que les pregunto yo, ¿a qué vinimos a este mundo? Y eso tenemos, cada uno de nosotros tenemos esa pregunta. ¿A qué vinimos a este mundo? Simplemente por la presión social económica que tengo que trabajar porque no me alcanza el sueldo, no gano bien, o tengo que pagar infinidad de cosas y me subió el precio de la carne, me subió el precio del pan, me subió. Vivimos atemorizados del día de mañana, vivimos presionados, sin tener ese espacio de tiempo para sentarnos y reflexionar en familia y ordenar y organizar cada cosa que nos beneficie en bienestar para todos nosotros y nuestro entorno. Eso es lo que verdaderamente tenemos que analizar, porque la mirada puede influir en el comportamiento de toda persona, y eso es cierto, influye. Las noticias que estamos escuchando, ¿les parece algo gratificante en un colegio, en una escuela, niños, adolescentes que se estén apuñalando? ¿Es algo gratificante eso? Tenemos que tener una mirada verdaderamente con paz, con armonía, para entender y comprender desde dónde se va generando eso, a raíz de qué se va generando. Los seres humanos somos como una bolsa de aire. Muchos suelen, porque era parte mía eso, responder al momento fuertemente, somos temperamentales, y muchos no. Solemos guardar de a poco y va echándose como una bolsa de aire, va llenando hasta que llega un determinado momento que explota y revienta, y las acciones tal vez no son gratificantes para nuestro entorno, pero para eso hay personas adultas con conocimiento, con sabiduría, que pueden verificar, controlar, corroborar si no se está dando algún tema, algún caso que va a generar a algo peor. También las personas vienen sobrecargadas porque esta situación que estamos viviendo ahora va contra todos, ni alta ni baja, ni clase media, ni como lo quieran definir ustedes. Presiona a todos. ¿Por qué tiene un ser humano tiene que preguntarse si me compro para comer, o me guardo para el medicamento, o me guardo para ahorrar para mi alquiler, o que tengo que pagar el ABL, o tengo que pagar las expensas? No, quería comerme un buen plato, pero no me alcanza para 2 empanadas nada más, porque si no, no llego. Entonces, esto es lo que tenemos que ir reflexionando, analizando, para que verdaderamente entre todos transformemos este mundo en el que vivimos y cambiemos una nueva historia, escribamos una nueva historia humanamente. Nada, vamos a otro tema musical que suena así de esta manera. Qué hermoso tema, mis queridos hermanos latinoamericanos de la Patria Grande. Un tema con hermoso contenido reflexivo que llega para cada uno de nosotros a nuestros corazones, porque verdaderamente cada ser humano tiene un corazón que goza de amor, y verdaderamente tenemos que valer por lo que somos y damos de corazón. Buenos hay muchos, pero lo bueno no es si verdaderamente das esperando la retribución. Bueno o buena
es la persona que brinda sin esperar nada a cambio, porque verdaderamente le nace del corazón y eso te llenará de alegría y felicidad. Eso es lo que verdaderamente tenemos que reflexionar y escuchar estos temas musicales que ahora también hay en los jóvenes, grandes emprendedores musicales con un contenido, una música hermosa, divina, con un contenido que verdaderamente brinda un mensaje que no todo mundo está de acuerdo con las incongruencias e injusticias que se van dando en el mundo. No importa si es un rap, un trap o cualquier tema musical. Lo que importa verdaderamente que ese tema musical no sea una música vacía, sino con un contenido que nos ayude a reflexionar y analizar cada acontecer que se nos va brindando en el día a día y podamos aportar desde nosotros mismos para cambiar esta historia. Bueno, ahora vamos a la parte de tránsito. Les voy a leer que esta noticia ya se dio, pero es necesario precisamente poder recordarlo. Quienes recibirán una multa de 189.600 en Buenos Aires por incumplir con esta norma de tránsito. Es una de las infracciones que más sanciones conlleva, no solo por las consecuencias económicas que implica, sino también por el alto riesgo que representa para la seguridad vial. Los conductores que obstruyan una rampa para personas con discapacidad en la ciudad de Buenos Aires recibirá una multa de 189.600, porque bloquear una rampa impide el paso de quienes más lo necesitan, sin permitirles el derecho a la libre circulación a las personas con movilidad reducida. Verdaderamente hay que concientizar porque esto se da diariamente, tal cual dice, que no conlleva solo por las consecuencias económicas, sino porque verdaderamente es un hábito que a veces tenemos, que solamente cuidamos nuestro chaquito, cuidamos nuestra área, como nosotros gozamos. El tema que hemos escuchado, tenemos que dar valor no por lo que tenemos, sino por lo que somos verdaderamente, lo que brindamos. Pensar en la otra persona no es que tenés que darle dinero o tenés que darle de comer, sino pensar en la otra persona es precisamente esto que se está pidiendo, que respeten, respetar, saber que si hay una rampa es porque va a pasar una persona con discapacidad. Entonces, eso es pensar en la otra persona. Si yo tengo el privilegio de tener un coche de alta gama, eso no me hace más que nadie. Soy un ser humano que tal vez trabajé fuertemente y logré adquirir eso, pero eso no me hace que le obstruya el paso a una persona con movilidad reducida, porque esa persona tiene el mismo derecho que vos tenés y mucho más porque es con movilidad reducida. Y eso se da precisamente en muchas áreas y lugares porque yo lo he vivenciado. Estacionan el coche ahí, el auto, el camión o lo que sea, y cuando se les pide por favor que retiren, todavía tienen la fuerza esa de enojarse, de enfadarse, en vez de pensar en esa otra persona que no tiene la misma fortaleza que nosotros tenemos. Eso es lo que hay que ir pensando, analizando y reflexionando precisamente, porque como les dije, si nosotros tenemos un auto, un camión, un colectivo, lo que fuera, cualquier movilidad que obtengamos y estamos conduciendo, estamos llevando un arma, y eso tenemos que tener en cuenta, que puede ser nuestro hijo, nuestra sobrina, nuestro primo, nuestra tía, abuelo o quien sea. No sabemos, tal vez va en una moto con casco, ni siquiera te enterás que es tu propia hija, tu propio hijo, tu propio hermano o tu propio padre, o sea, y vas y lo chocas, lo atropellás o lo matás o lo dejás inválido. Eso tenemos que reflexionar siempre. Yo ofrezco esta humilde opinión que tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y pensar en la otra persona. Y siempre cuando escuchan una ambulancia de igual manera, giren al carril derecho que por izquierda va a adelantar, dejarle el paso siempre a las ambulancias.
porque puede ser el último minuto de la persona que esté llevando. Así que tener en cuenta eso, concientizar siempre que escuchan una ambulancia que viene en camino, todos giremos al carril de la derecha para darle espacio a la ambulancia que lleve, porque puede ser, como les dije, tu padre, tu madre, tu hija, tu hijo, y eso tenemos que concientizar, porque nosotros no sabemos. Hemos salido a trabajar, cada ser humano, en cualquier área, entonces eso tiene que tomarse conciencia. Y otro punto, donde no hay semáforo, siempre tengan en cuenta que la derecha es primero, es prioridad la derecha. Cuando no hay semáforo, tu prioridad, la derecha tiene prioridad, y ceder el paso a los peatones, siempre tener en cuenta eso. Vamos a escuchar otro temita musical y después vamos a ir finalizando porque el tiempo es tirano, así que vamos con este tema musical. Seguí escuchando Sin pelos en la lengua con Eduardo Espíndola Durán en la 1480. Agárrense de las manos, mis queridos hermanos latinoamericanos de la patria grande y el mundo. Verdaderamente es una alegría nosotros estar cada miércoles acompañándolos desde las 19 horas hasta las 21 horas. Bueno, mis queridos amigos, vamos a ir despidiéndonos, pero antes decirles y preguntarles, ustedes se preguntarán por qué yo los invito a pensar y a reflexionar en cada programa los miércoles. Hay ocasiones en el transcurso de nuestra vida en las que probablemente nos preguntemos por qué suceden las cosas. ¿Eso es cierto o no? Pero para esto precisamente el humanismo ofrece un enfoque claro para explorar la respuesta a estas interrogantes, ya que es necesario pensar, analizar, reflexionar sobre nuestro propio accionar que vamos desenvolviendo y vamos realizando en nuestro diario vivir. Eso es lo que tenemos que nosotros ir analizando precisamente, ya que eso mismo, mis queridos hermanos latinoamericanos, nos explicará cómo nosotros y nuestros pensamientos, palabras y acciones generan consecuencias tanto en nuestra vida personal como en nuestro entorno inmediato. Eso nos ayudaría a quitar la cultura del envase donde solo nos importa e interesa el libro por su portada, mas no el contenido, donde nosotros lo único que vemos y miramos es lo malo de otros por la apariencia, pero debemos pensar y entender que lo malo no solo se encuentra en nuestra vida, no solo se encuentra con gritos, no solo se muestra con gritos o violencia física, sino que de igual manera se encuentra escondido detrás de escritorios, sellos y documentos disfrazados de burocracia. Lo malo y lo más aterrador no es un tirano cruel, sino personas comunes que ejecutan órdenes sin pensar, analizar, reflexionar sobre los resultados y las consecuencias de sus actos. Solo nos imaginamos y pensamos que lo malo y lo terrible es cuando vemos personas violentas gritando, golpeando, pero la realidad es que en una oficina limpia, muy ordenada, y un hombre de traje revisa documentos, sella papeles y los envía a otra sección. Esa persona no grita, no golpea a nadie. ¿O alguna vez vieron ustedes golpear a una persona de esa? No ve sangre, pero con cada firma envía personas a su destino sin pensar en lo que significa. Ese hombre no odia a nadie, no es un sádico, solo cree que está haciendo su trabajo y así, sin levantar una sola arma, contribuye y aporta a la maquinaria del horror e injusticia que se da en el acontecer diario. No porque sea una persona cruel, malvada, sino porque nunca se detuvo a pensar, a analizar y reflexionar que con su accionar va a destruir una familia. Eso es lo que tenemos que ir reflexionando. Tenemos que ver que la educación es la llave para la transformación de la sociedad. Eso tenemos que analizar, que en todo el mundo la educación es vista como la base del desarrollo social y personal.
Sin embargo, mis queridos hermanos latinoamericanos, a medida que los sistemas educativos se modernizan, se suele poner énfasis en la adquisición de información y en la competencia académica. Esto es muy puntual, en la competencia académica, dejando de lado y en segundo plano el desarrollo del potencial humano, que es lo que tiene que valer primero, el potencial humano. En este contexto y este siglo XXI del humanismo presenta precisamente la alternativa transformadora que tiene como un objetivo algo más que solo impartir conocimiento. Busca centrarse en el ser humano, que no somos números, somos seres humanos con sentimiento. Centrarse en el desarrollo y su máximo potencial y reflexionar sobre qué clase de impacto buscamos en este mundo que la educación tenga para nuestros jóvenes. Para explicar y entender mejor este principio, vamos a tomar el ejemplo de la acción de plantar una semilla. Si sembramos una semilla de manzana, lo que cosechamos será manzana. Siguiendo esta analogía, el acto de sembrar semilla de manzana constituye la causa y la aparición de la fruta. La aparición de la fruta es el efecto. De manera similar, las semillas que vayamos sembrando en nuestra vida diaria, las futuras generaciones cosecharán. Así que reflexionemos, analicemos qué semilla decidimos sembrar para nuestras futuras generaciones. Bueno, mis queridos hermanos latinoamericanos, ha sido un verdadero placer acompañarlos a ustedes, esperando que haya sido del completo agrado. Nos vamos despidiendo, agradeciendo precisamente a nuestras firmas patrocinantes, como es el Chiflado Motos y Comida China Mi Rey y el Escondite del Camba. Y quien estuvo acompañándonos en los controles técnicos, Marcelo Almirón, y quien les habla, Eduardo Espíndola Durán. Será hasta el próximo miércoles. Buen fin de semana, abrazos para todos, chao, chao, chao. La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. No son campos minados lo que anhelo, ni los cielos enturbiados de terror. No se compra la justicia, desterramos la avaricia, defendemos los derechos por amor. Es tiempo ya de igualdad, es tiempo ya de la nueva humanidad. Nuestro lema con urgencia es la paz, la no violencia. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con la... Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes. Somos uno con el mundo al caminar. Somos uno con la nueva